Pues solo una vez más, estamos aquí otra vez en un video diferente, porque en esta ocasión el chiste es platicar. Y Remori lo que quiere es eso, es encontrar diferentes voces que compartan las ideas y principalmente que compartan ideas fuera de lo que habitualmente se dice. Estamos en una realidad con las redes sociales en las que hay ideas, hay ideologías ya que se están construyendo y que estamos aceptando como verdaderas y pues que hay que darle voz a otras perspectivas, a este proceso dialéctico, ¿no? De tesis, antítesis. Y ese es el objetivo de que hoy Tizoc y Quique estén acompañando aquí al canal para poder conocer la visión, en esta ocasión, sobre la pedagogía. Antes de que podamos decir por qué vamos a hablar de la pedagogía y qué va a ser en específico, que espero que se esperen, ¿no? Para que escuchen qué onda con el tema, las personas que estén viendo el video. Sería bueno darle tiempo a Tizoc y a Quique para que platiquen un poco de ellos, sepan por dónde va su pensamiento y pues que sepamos cómo nos podrían aportar algo con el tema que vamos a hablar hoy. Claro, hola, soy Luis Enrique, Quique, para los cuates. Em, yo soy pedagogo, también estoy estudiando filosofía y soy docente, sobre todo en el área de filosofía y también en el área de ciencias de la educación. Entonces, estoy muy metido con toda la onda de la enseñanza, con estudiar todos los procesos educativos, sean formales o no formales, y relacionándolo mucho con el sentido de por qué educar, para dónde. Básicamente eso es a lo que yo le doy. Eh, entonces, por aquí lo dejo. Adelante, Tizoc. Tizoc Sánchez, también pedagogo. Luego también estudié antropología y soy docente, en efecto, con intereses muy parecidos a lo que dijo Quique. Como docente enseño filosofía de la educación en la carrera de pedagogía y ese es mi principal asunto, ¿no? Que nos preguntemos que estamos educando seres humanos y entonces cómo hacemos eso y con qué sentido. Y bueno, aparte de eso también soy servidor público, pero es un tema más triste. Muy bien, pues vamos a empezar. A ver, hay una idea, ¿no? Hay una idea que se está divulgando en estos tiempos sobre la educación, el hecho de dejar cierta libertad. Creo que se cuestiona mucho qué cosas se deben enseñar en la escuela. Yo creo que ustedes lo han escuchado, ¿no? Que de repente, ay, ¿por qué no me enseñaron a mí a hacer un balance de mis gastos, ¿no? Y educación financiera. Y entonces de repente pareciera que la educación se está centrando en lo que yo puedo utilizar para mi vida y todo lo demás pues es irrelevante. Yo diría, para empezar, que no es que sea irrelevante, es porque no se le ha dado el uso que se le debe dar o el valor que debe tener, ¿no? Y pues estamos aquí reunidos por una carta que escribió un docente, no, un director de una escuela, no vamos a decir ni el nombre, que pues nos gustaría leer para comenzar con ella y entonces ya plantear el punto del que vamos a platicar, ¿no? Tizoc, ¿te gustaría ayudarnos leyendo esta carta? Ok, aquí la tengo. Y dice así: estimados padres, los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vaya bien. Es comprensible. Sin embargo, es muy importante que recuerden, por favor, que entre los estudiantes que presentarán dichos exámenes hay un artista que no necesita entender de matemáticas, hay un emprendedor al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico cuyas notas de física no le importan, hay un atleta cuya aptitud física es más importante que la química. Si su hijo o hija saca buenas notas, genial, pero si no lo hace, por favor no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo. Dígale que no pasa nada, es solo un examen. Sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en la vida. Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes, dígale que lo ama y que no lo juzgará. Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llena. Atentamente, la dirección de la escuela. Perfecto, muchas gracias. Hay un montón de puntos, ¿no? Desde la posición de los profesores, cómo se está concibiendo la enseñanza.
qué valor se le está dando conocimiento, qué conocimiento tiene más valor. Y hay una parte que a mí me llama mucho la atención, que es cuando habla de que sus hijos están hechos para proyectos mucho más grandes que lo de solo calificaciones, ¿no? Entonces aquí estamos incluso hablando de un sistema, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ¿con qué les gustaría comenzar? Si quieres, empezamos con la cuestión de la especialización, lo epistémico, ¿no? El conocimiento y demás. Pues. Perfecto. Ok. A mí lo que me llama la atención y que creo que es el punto que me saltó más es esta idea que se está divulgando ya muy general, ¿no? Y que las personas lo aceptan. Esta publicación incluso en las redes sociales tenía así como bravo por el director, bien, y estas cosas. Es el pensar que el conocimiento está solamente para una utilidad, es una herramienta para la vida práctica. Y yo diría más que nada practicoide, ¿no? Se está pensando que aquí el conocimiento que realmente uno necesita en la vida es el que vaya a utilizar. Y lo podemos encontrar en estas ideas, ¿no? De que pues se tiene que enseñar en las escuelas algo que las personas utilicen más. El problema que tienen a materias como las matemáticas, porque se sienten tan ajenas, ¿no? Se enseñan de manera tan abstracta, porque al final de cuentas las matemáticas es pensamiento abstracto, que los alumnos nunca logran identificarse con ellas, nunca logran ver cómo están relacionadas con la realidad, y entonces se dificultan, ¿no? Y entonces hay esta idea de que el conocimiento siempre tenga que ir hacia resolver un problema de la vida práctica o un interés personal. Ojo, no estoy yo diciendo con esto que no hay que ayudar a una persona a desarrollar las habilidades que ya tiene o las cosas pues, que le dan sentido, ¿no? Eso es súper importante. Pero tampoco podemos decir que el conocimiento tiene que reducirse solamente a esos intereses o solamente a resolver ciertos problemas, porque estaríamos generando un sesgo. Este problema que ahorita tenemos de la especialización, creo que se debe mucho al aislar al conocimiento del resto de las áreas y que no se generen conexiones. Y si no se generan conexiones es porque no estamos dialogando. ¿Y cómo vamos a generar conocimiento si no hay diálogo? Yo creo que es como la primera idea. Sí, me parece que polariza, ¿no? Y como para allá los deportistas, para acá los artistas, para acá los intelectuales, los matemáticos. Y, y en este auge de especialización, ¿no? Ustedes se especializan en esto y ustedes en esto, parecía que no crean vínculos. Me parece que, sobre todo en una educación inicial, no sé de qué grado serán los de esta escuela, a qué alumnos se refieran, pero pues por eso es la escuela básica, ¿no? Para dar todas las cuestiones que integran lo humano, ¿no? La parte deportiva, la parte artística, la parte racional, emocional incluso. Entonces, todo eso es menester, es necesario desarrollarlo para ser como un humano completo, ya donde tú te quieras ir más, a lo que te quieras dedicar, pues bueno, eso. Pero aquí hasta parece que ya lo define, ¿no? Es que este es deportista porque le va muy bien en el deporte. Pero pues a lo mejor le va muy bien en el deporte y al final no quiere hacer deporte. Entonces, no sé, parece que asegura muchas cosas, asume muchas cosas y desvaloriza, ¿no? El conocimiento integral. Me parece eso. Ahí, además de que lo fundamental, me interesa saber qué tiene que decir tu gato. Creo que sería la opinión más informada de todas. Pero, claro, estás cerca de la vida, entonces. Vive plenamente, entonces. No, wow. No, bueno, primero, una espinita que quiero sacarme, y se me hace que coincidimos en eso, y como disclaimer para que no se malinterprete el rumbo de la charla, que creo que la cuestión de mantener, digamos, los ánimos altos de un estudiante, que no tienes que darte latigazos por una calificación mala, y creo que en general con esa base coincidimos. Claro, sí. Nos parece que para hacer eso de buena manera hay que pensar más cosas, ¿no? Y entonces con esto de la superespecialización, algo que me llama mucho la atención es la cuestión médica, ¿no?
este, muchas veces se ve como uno de los conocimientos más prácticos. O sea, te haces médico y sabes cómo arreglar a alguien, ¿no? Cómo curar a una persona. O salvarlo, ¿no? O salvarle la vida, ¿no? Y tenemos este punto en el que, o sea, de por sí tienen una licenciatura enorme, luego tienen una especialidad, luego tienen una subespecialidad, ¿no? Y al final ya son especialistas en la uña del dedo meñique de la mano izquierda. Pero es la bronca, es que en casos reales, la uña del dedo meñique de la mano izquierda está mal porque el corazón está mal, ¿no? Ok, Pero claro. es como sabes de la uña del dedo meñique y no sabes del corazón, no puedes diagnosticar la completud de manera del problema, ¿no? Entonces, en los buenos hospitales donde hay lana para permitirse esto, pues tienen equipos de especialistas, donde juntas al del corazón con el del cerebro, con el de la mano, y entre todos ya le hay. Entonces también perdemos la figura de que tendría que ser un conocimiento tan práctico y tan aplicable, se diluye porque está separando todo, ¿no? Para el resto de la vida creo que es lo mismo. Incluso mi punto fundamental creo que es, incluso lo práctico se pierde cuando te clavas tanto en especialidades. Estaba también pensando en esto, pues es parte también del conocimiento, de la formación que se nos ha dado de la manera de pensar, ¿no? La inteligencia, lo he platicado en otros videos, tiende a eso, la inteligencia humana disecciona, porque es la manera en que puede entender la realidad. No, pareciera que tenemos una incapacidad para ver los panoramas de manera global. Entonces tendemos a diseccionar para poder entender y queremos entender porque queremos transformar. Y yo lo voy a pensar en el área de la medicina, ¿no? O sea, qué útil le es a la medicina diseccionar, concentrarse nada más en el ojo, ver el funcionamiento del ojo, abrir el ojo, ver sus partes, ver qué hace cada nervio, cada elemento que lo compone y entonces resolver un problema. Creo que eso en primera instancia está muy bien. O sea, tampoco es como un en contra de la especialización. El problema está en qué pasa con el resto, ¿no? Estamos aquí hablando de cuestiones mecánicas, cómo funciona de manera mecánica, pero si hablamos de la complejidad de un ser humano, en donde está constituido por sus experiencias, por su historia, por su crianza, por factores fisiológicos, por las experiencias que tuvo su madre cuando estaba en el bebé en el útero, ¿no? El embrión. Si todo esto nos constituye, va a ser muy difícil que aislemos y tratemos de comprender a una persona y su realidad desde un aspecto, ¿no? Y ahora, si queremos nosotros enseñarle a la persona, tenemos que tomar en cuenta toda esta gama de lo que es y tenemos también que ayudarlo a ver toda la gama que es la realidad. Entonces, hace rato que estabas tú, Kike, hablando, pensaba exacto en la educación básica, ¿no? O sea, es básica porque tienes que tener herramientas elementales para resolver problemas de la vida. Y por eso están los tristes aprendizajes clave, ¿no? Que si se llevan a cabo o no, ese es otro tema, pero se dice, oye, hay cosas en las que el ser humano tiene que saber hacer. En primera instancia, tiene que saber hacer. Y ahora, si queremos nosotros generar un diálogo y queremos comprender al otro, que es un problema muy grande, no podemos pensar que una materia es más importante que otra nada más porque yo la hago. Voy a comentar un casito muy pequeño en algún video que yo llegué a ver. Una persona hablaba de las carreras con más redituables en el 2018, si no me equivoco, ¿no? Y las menos redituables. Y entonces en las menos redituables estaba la carrera de filosofía. Bueno, eso no solo en el 2018, ¿no? Eso desde que se le ocurrió a los griegos estar pensando las cosas, yo creo que no es redituable. Pero la persona del video decía, eso quién sabe qué es, ¿no? Entonces y lo habló con menosprecio. Y yo no lo pienso desde la filosofía, ¿no? Yo lo pienso desde que he escuchado alumnos decir, ¿esto para qué me sirve? A mí nada más sirve la ingeniería en el mundo, ¿no? Somos los únicos que vamos a aportar algo a las personas. ¿De qué sirve la historia? Y creo que ese tipo de pensamientos subyacen en este tipo de cartas, ¿no? O son los que de manera tangencial como que los empiezan a inspirar, a que las personas crean que hay un conocimiento que vale más que otro, como si en el conocimiento hubiera grados, ¿no? O más que nada las áreas tuvieran cada una más valor que la otra.
y el conocimiento se tiene que concebir como una totalidad, no fragmentado. Si tenemos un conocimiento fragmentado, vemos una realidad fragmentada, ¿no? Pues no sé qué tanto desvalorice por áreas, ¿no? A mí me parece que la intención era buena, ¿no? Ok, claro. Justamente lo que no ve el director de esta escuela es lo compleja que es la educación, ¿no? Todo lo que involucra. Entonces, nada más quiere decir, pues no se enojen con sus hijos si reprueban algo, porque pues las calificaciones no son tan importantes. Pero se le olvida decir que el conocimiento sí lo es. A lo mejor las calificaciones no, pero el conocimiento sí. Sí. Entonces, ahí también tenemos problemas de cómo evaluamos el conocimiento. ¿Cómo sé que sabe? ¿Cómo sé que no sabe? Si sabe analizar o no analizar, que es esto de que decías de fragmentar, ¿no? Para conocer algo y después sintetizar para ya verlo por completo, ¿no? Las cosas. El saber hacer, el saber pensar, el saber resolver problemas, todas estas habilidades que parecen básicas, sea lo que sea que te dediques, pero ¿cómo las evaluamos además? Eso también es un gran problema que bueno, no sé, nos podemos pasar aquí discutiendo muchísimo cuáles son las mejores formas, y es que a lo que voy también es que cada caso es específico. Cada alumno requiere también una atención, ¿no? No puedes medir con la misma vara a todos, es cierto, no, como, no sé, si ustedes recuerdan que también circulaba por las redes algo de que si evaluamos a un delfín por escalar un Sí. árbol, ¿no? Y a un chango por nadar. Es una falacia para empezar. Es una falsa analogía, ¿no? Sí, Porque nosotros somos humanos, no changos y delfines. Entonces, claro que podemos formar al humano en sus capacidades y todo, pero también ver cómo le hacemos con cada persona, porque también cada persona le hace distinto. No sé qué piensan, ¿no? De ese problema evaluativo. Ahí en eso, yo estaba buscando a ver si encuentro la etimología de evaluación, pero en lo que le encuentro, no. Creo que una cosa importante es separar la evaluación de la calificación y se asume que son lo mismo, ¿no? Exactamente. Evaluar, yo lo estoy considerando de la cuestión de un valor, no sé si de asignar o por lo menos de poder identificar, ¿no? Un valor, y un valor no en el sentido numérico. Entonces, la cuestión es, eh, tiene que ver más con una cuestión de qué alicientes darle a este estudiante. Yo apenas le pedía un ejercicio a mis estudiantes donde les pedía que hicieran una descripción más o menos etnográfica, antropológica, de algún aspecto de su vida diaria. Y me empiezan a llegar las tareas y de repente me llega una tarea de una chica que yo sé que ella es artista, que ella quería entrar a artes plásticas, ¿no? Es un poco el caso que dice en la carta el director. Y pues esto de ponerse a diseccionar las prácticas diarias, como hacemos los antropólogos, pues no es el asunto de una dibujante, no es el asunto de alguien de artes plásticas. Pero entonces, en lugar de decir, bueno, te perdono la calificación, ¿no? Mi punto, ella me decía en su texto, su descripción era que se sube a la azotea de su casa y mira las aves volar, y se identifica con las aves. Y yo le decía, bueno, entonces siéntete ave, ¿no? Que tu texto no sea este análisis, disección pormenorizada de las acciones del cotidiano, sino dime qué es lo que ve un ave cuando vuela y qué siente un ave cuando vuela. Porque para mí ese fue el momento de evaluación, ¿no? Ahí estoy evaluando cuáles son las características de este estudiante, cuáles son las características del conocimiento que quiero enseñar y cómo hago este puente entre uno y el otro. Y hizo un ensayo muy interesante, ¿no? Realmente se imaginó que era un ave que volaba por la ciudad y los comportamientos de los seres humanos le parecían cosas rarísimas, ¿no? Como un pájaro ve cuando paseamos por el parque y dice, ¿qué hacen estos primates ahí abajo, subiéndose y bajándose? Pero justo eso
terminó por ser un ejercicio antropológico buenísimo, porque logra hacer un extrañamiento, es decir, lo que se supone que es normal, ahora lo veo con otros ojos e intento explicármelo. Para mí eso fue un momento de evaluación y que no tuvo nada que ver con calificación, ¿no? Entonces, yo veo ahí ese proceso de evaluar. Claro, esto me recuerda mucho, es que bárbaro, es una experiencia muy, muy significativa, ¿no? Porque ahí lo que se está evaluando es que la persona logre lo que está pidiendo la instrucción, en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo llegas a ello? Ahí va a depender de cómo utilizas las habilidades. Y me recuerda pues a lo básico, a la educación por competencias, ¿no? La educación por competencias lo que te dice es que tú seas competente, ¿no? Que si yo digo, yo sé manejar, no importa que yo esté manejando en la Ciudad de México, en Cholula, en Tijuana con sus cerros o en Londres con el volante al revés. Si yo soy competente manejando, voy a poder resolverlo. ¿Pero por qué soy competente? Porque he desarrollado ciertas habilidades o cierta inteligencia para poder resolver el problema, ¿no? Y creo que en el caso que tú compartiste estaba pensando en eso. Ella, por medio de las habilidades que ella tenía, resolvió el problema. Y aquí lo que se tiene que evaluar es ese resultado, ¿no? Que ella logró el resultado que se le pedía. Me pongo a pensar, no sé si supieron este caso, a mí me lo envió un amigo, en el que la instrucción estaban los números y la instrucción decía, escribe los siguientes números con letra. Entonces decía, estaba en el número 11, por ejemplo, y el niño escribía con letra 12. Estaba el número 23 y escribía con letra, 24. Entonces el profesor lo calificó como reprobado. Y hay dos errores. El hecho de que el profesor no sea consciente de la ambigüedad del lenguaje, el niño estaba pensando, escribe los siguientes números en letra, lo pensó como hipérbato, ¿no? Invirtió el orden de la oración y entendió, pues los números que le siguen a estos los tengo que escribir con letra. Y la siguiente es que el niño al final de cuentas cumplió con lo que se le pidió. Mostrar la habilidad de que yo puedo pasar del número, a la letra. Y simplemente porque no cumplió con la instrucción, lo reprobaron. Y creo que ese es el problema, ¿no? En primera instancia, el que se tenga que seguir las instrucciones exactamente y que no podamos pensar que el chiste no es la instrucción. El chiste es demostrar que se tiene la habilidad, ¿no? Que se domine este conocimiento. Y en segundo lugar, la evaluación cuantitativa, que es con lo que te estaba empezando. Que fue en el 2017, estaba yo dando unos cursos a los profesores para certificarse en esto que la reforma educativa tenías que estar certificado como profesor y pasar los exámenes para que tuvieras chamba, ¿no? Y en la parte de la medición para los primeros grados de primaria, decían esto, ¿no? No debemos hacer evaluaciones cuantitativas, tenemos que hacer evaluaciones cualitativas, pero traducidas a lo cuantitativo. Entonces te quedabas así como, ¿cómo rayos haces eso? ¿No? O sea, ¿cómo yo tengo un niño que le estoy pidiendo que sepa qué les gusta? Bueno, si es en el kinder, pues ¿qué tienen que aprender a hacer? A socializar, ¿no? A poder compartir, a poder escuchar, a poder no pelearse, ¿no? Y resolver las cosas de manera pacífica. Es una chamba muy grande poder pasar esa habilidad a un número. Y bueno, nada más para terminar, yo lo quiero compartir con la última experiencia que tuve en las clases. Aquí lo que interesa, y lo tienen mucho los alumnos, es lo cuantitativo. Tienen que entregar un ensayo argumentativo. Ese es su producto, ¿no? Y entonces la pregunta es, profe, ¿de cuántas páginas, no? Siempre, o sea, aquí lo que les interesan son las páginas. Entonces me ha costado mucho cada semestre decirles, no importan las páginas. O sea, tú puedes escribirte las 16 páginas, 20, y no lograr los objetivos. Tienes que lograr los objetivos. Entonces, fragmenté el ensayo y le dije la introducción. La introducción, pues, aborden estos puntos, ¿no? Si ustedes abordan estos puntos y yo cuando estoy leyendo encuentro que tengo un tema claro, que saben a dónde lo tienen que llevar, ¿no? Que encuentran el problema y lo contextualizan,
Ya con eso está. Y me dicen, ¿pero de cuántas páginas, profe? Pues las que le salgan, ¿no? O sea, tú puedes escribir súper lacónicamente, así bien breve, y te salen 5 páginas, y otro puede echar el super choro y hacer 10, otro puede echar el super choro y decir, oye, le puedes quitar aquí como la mitad de las páginas y se sigue entendiendo, ¿no? Entonces, entender que es una cuestión de habilidades y no una cuestión de cantidades. Sí, pues para eso están los objetivos ahí marcados, ¿no? Eh, para que te guíes sobre ellos y poder hacer esas evaluaciones y respecto con cada alumno, porque a lo mejor hay algún alumno que aprendió muy poquito, pero es muy hábil en matemáticas, pero aprendió muy poquito. En cambio, hay un alumno que es muy malo, que venía muy atrasado y de repente aquí aprendió un montón, aunque no logró aprender todo lo que se esperaba del perfil que se supone debe ser el alumno en ese grado. Claro. ¿Cómo calificas ahí? Por eso digo que cada caso es único. Sí. Y que hay una construcción de conocimiento, ahí estarías evaluando eso, ¿no? O sea, el que vino así perdido y de repente ves un avance, o sea, el chiste es eso, es que generó conocimiento, generó comprensión, ¿no? Y que sí, o sea, efectivamente una evaluación, no es que la evaluación cuantitativa esté mal, es cómo la estoy aplicando, yo cómo con mi criterio, como ser humano, ¿no? No soy una máquina que piensa binariamente y que soy un chatbot, ¿no? Que si no le preguntas la pregunta exacta no te sabe contestar, ¿no? O sea, aquí es eso, a ver, yo estoy viendo a este niño, estoy con él, lo estoy conociendo en esta convivencia diaria, me doy cuenta de su desarrollo, me doy cuenta de su progreso, me doy cuenta de sus dificultades y conforme a eso, yo hago consideraciones en la evaluación. No consideraciones así de, ay, pues lo voy a pasar porque pobrecito, ¿no? Sino tomar en cuenta el aprendizaje que está teniendo. Creo que eso es súper importante. O sea, se puede hacer la evaluación cuantitativa, pero hay que tener en cuenta a la persona. Pero volvemos a lo que decía Tizoc, ¿no? De que estamos entre la espada y la pared, porque pues cuando queremos evaluar de acuerdo a cada caso, de repente tienes la institución que te dice, pero a ver, a mi evidencia, pon la evidencia de por qué estás sacando esto, por qué 7, cuéntalo, o pues, las pruebas estandarizadas, no sé. Y es difícil, ¿no? Tienes que estar entre justificándote ante padres, ante el alumno, ante la institución, y cada quien busca cosas diferentes. Voy a empezar a meter mi cuchara poquito a poco de mis intereses de antropología y sociología y pedagogía de la política y del Estado y del poder, ¿no? Este, pero es que ahí sí hay una cuestión de desde dónde desde qué visión se determinan estos objetivos y estas formas de evaluar, ¿no? Entonces, yo entiendo que si estamos haciendo la administración del sistema público de electricidad, tengamos que decir, mándame evidencia de que instalaste este cable, de que instalaste este transformador y de que le está llegando luz a las casas. Ok. O sea, son unas cosas que hay que enchufar y ya. Pero en las cabezas de los estudiantes no hay que enchufar nada. El problema es que estas lógicas que ahí funcionan, en esta organización de lo procedimental, pragmático, no funcionan acá, ¿no? Lo cual me lleva a otra situación peculiar. Una vez en la licenciatura decidí meter una materia de la carrera de historia. La carrera, imagínate. Es que Quique sí hizo eso, Sí. metió dos carreras. Yo no, nomás metí un par de materias de la licenciatura en historia y en una hice un pésimo trabajo, la verdad. El trabajo final fue malísimo, no me sorprende que me hayan reprobado, me voy a extraordinario y entonces era extraordinario, el profesor lo fue dejando, obviamente los reprobados de extraordinario le dábamos hueva, nos veía muy feo. Es al final, una semana antes, nos dijo como, sí, léanse a Fray Bernardino de Sahagún, que son 10 tomos de este pelo, ya se me olvidó a Fernando del Valle Clisochi, y a otra fuente original de la conquista, ¿no? En una semana. Bernal, yo creo, ¿no? Bernal, probablemente Bernal ya se registró. Entonces, yo leí lo que a mí me gustaba, lo que me dio la gana leer, llegué al examen, aquí viene el asunto. 10 preguntas.
un punto por pregunta. Ahí está la traslación del conocimiento histórico a la calificación administrativa. Es de churro, literalmente de churro, yo me sabía 8 de las 10 respuestas. Bueno, 7 y una la adiviné, así, y la adiviné bien. El asunto es que cuando este profesor calificó los ensayos originales, la calificación más alta, ya el que neta es el próximo León Portilla, sacó 9, ¿no? Y en este modo que hizo así porque le dio hueva calificar, yo saqué la segunda mejor calificación. ¿Por qué? Porque de churro me sabía 8 de 9. Ahora, luego esas calificaciones encima se tratan como valores numéricos que se suman, se restan, se promedian, se dividen y se multiplican. Entonces, si a mí me suman 2 calificaciones de historia, ¿no? Una de historia de la conquista y otra de historia de la colonia, ¿qué quiere decir? Que en ese periodo de 400 años yo domino 200, porque saqué mitad de uno y mitad de otro. ¿Y qué 200 años? Son los 100 primeros y los 100 segundos, o los 100 primeros, luego los 100 del medio no me lo sé, y los 100 sí, o son salteaditos unos y uno, ¿no? Te sabes 1521 a 1528, ¿no? Y luego 1543. Haces esta valoración que hizo este profesor de donde punto por pregunta y luego se suma eso. Y eso en realidad no es representativo de nada de lo que, o sea, de la profundidad del conocimiento de decir por qué Hernán Cortés decidió masacrarse a los cholultecas y luego mentir sobre que habían sido ellos los que querían, ¿cómo se dice?, emboscarlo. Y eso es un punto, 2, 3, ¿no? Ya no sé esto que tenía que ver con lo que estábamos hablando, pero me fui entusiasmado. Bueno, lo que yo pensé es el problema de la cuantificación. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que creo que estamos todos coincidiendo incluso con el director. Que, o sea, sí, la calificación no representa, ¿no? Y no tienen por qué los alumnos estresarse por la calificación. Es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces como docentes hemos visto el alumno que saca 10 y no sabe nada, ¿no? Se le olvida. ¿Cuántas veces hemos acudido a la memorización? ¿Cuánta educación se ha hecho por medio de la memoria y después te da Alzheimer, ¿no? O sea, no, o sea, estamos de acuerdo de que la cuantificación no está representando y que llega al punto en que lo que tú estás diciendo, ¿no? Ese número se vuelve el signo y ese signo se vuelve el ser. Y empezamos a trabajar simplemente con puros números. Y mientras yo estoy pensando aquí que la persona ya tiene, vaya, ¿qué les gusta? Pues tu caso, ¿no? O sea, sacaste 8, pero estamos hablando de 1521 a 1810 de conocimiento, ¿no? Son 300 años. Simplemente todo lo que tiene Bernal Díaz del Castillo o Sahagún. Y tú dices que lo leíste de manera selectiva, ¿no? Lo que te gustaba. Así de fácil, eso no representaba nada. El número no representó absolutamente, representó una chiripa. Y pasa muchas veces. Entonces, creo que estamos de acuerdo. Sí, la cantidad no es la prioridad, pero tampoco significa que hay que dejarla a un lado. Creo que lo que tenemos que ver es cómo voy a generar yo el sistema para que si estoy evaluando por medio de calificaciones, esas calificaciones manifiesten un conocimiento, no un aprendizaje, ya una construcción de conocimiento en las personas, ¿no? Creo que en gran medida el problema viene de esta McDonaldización de la educación, ¿no? Hacer que la educación sea una industria estandarizada, racionalizada, medible, cuantificable, heredera de la modernidad, ¿no? Y que venimos arrastrando. Y ahora que queremos un poquito cambiar las cosas para también meter pues, la educación emocional, para desarrollar al humano de acuerdo a sus capacidades, etcétera, pero venimos con toda la inercia de esa estructura estandarizada, ¿no? Como un McDonald's sacando hamburguesas y órale, ya se me atoró una hamburguesa, se me va a atorar el sistema, sácala ya, mejor aviéntala por allá. Pues claro, tenemos un problema entre lo que queremos hacer y cómo lo estamos haciendo
y no sabemos resolverlo, ¿no? Y curioso es cómo no sabemos resolver un problema educativo, siendo que nosotros somos los que enseñamos a resolver problemas. Pues caramba, ¿no? Donde además está el ejemplo. Yo creo que el docente es la mayor ejemplaridad ahí. Si un docente no sabe demostrar cómo se es alumno, ¿cómo espera del alumno además eso? Entonces, a donde quiero yo llevar la situación un poco es, ok, tiene toda la buena intención el director, pero hay que saberlo hacer y saber guiar al alumno, y para ello hay que saber uno también cómo aprende uno, cómo se evalúa uno, cómo construir conocimiento uno, etcétera, y jugarle ahí dentro de la escuela. No sé qué piensan al respecto de esto, me sale un poquito del alma, no tan pensado, pero... No, es que justo cuando decías lo de McDonaldización, que me gusta más el término que lo que yo iba a decir, porque yo iba a decir como la fábrica de autos, ¿no? Del Ford, de la línea de producción de la empresa, que es el esquema general en que está pensado la escuela. Y la calificación juega un papel fundamental ahí, porque si tienes la calificación de que acabaste primero, pasas a segundo. Si tienes la calificación de que el pan quedó tostado, puedes pasar a la carne. Y si luego la carne quedó bien cocida, te puedes poner la lechuga, ¿no? Así vas pasando a tercero, cuarto, quinto, sexto, secundaria, preparatoria, demás. Y esto, ahora pienso que crea una situación muy rara, porque habíamos hablado de la superespecialización, pero al mismo tiempo hay una sinergia rara con una especie de enciclopedismo, ¿no? Donde para pasar primero tienes que haber pasado el paquete de todas las materias de primero. Sí. ¿Realmente tiene algo que ver que domines las sumas y restas de primero con geografía de primer año? Probablemente no. Y tal vez si hubieras terminado bien geografía de primer año, tú podías seguirte con la de segundo año sin problemas, aunque te estés tardando más en matemáticas de primer año. Pero aquí te va por paquete. Y eso atenta justo también contra lo que dice el director, ¿no? O sea, sí, le decimos al artista que no te preocupes porque sacaste mal matemáticas, no hay bronca, pero se va a quedar atorado en ese año hasta que saque matemáticas. Claro. Y el matemático se va a quedar atorado en ese año hasta que saque música, ¿no? Entonces, también ahí es... Y las calificaciones son lo que amarra un año con otro, ¿no? Y le da toda esa continuidad al McDonald's. Entonces, eso es lo primero que habría que ir viendo. Y al mismo tiempo tenemos que cambiar la jugada, en que sí necesitamos algo integral, pero que lo integral no te obligue a clavarte con un área, vaya, que te detenga, ¿no? Que detenga tu progreso. Claro, sí, tiene un buen punto. Ahorita que estoy diciendo, yo estaba acordando, en algún momento, ¿te acuerdas de Bereshit, no? Tizoc. Ese sistema se llama AC, Accelerated Christian Education, educación cristiana acelerada. Cristiana porque está creado por personas cristianas y hay muchísima cuestión doctrinal. Pero el sistema está interesante porque no funciona por medio de edades. O sea, no dice, tú tienes 13 años, 14 te toca estar en tal grado. Cada niño va a su propio ritmo, con bastante presión de parte de uno para que no entre en holganza, ¿no? Y la atención era personalizada, o sea, cada niño trabajaba de manera autónoma, con sus libritos de diferentes materias, y entonces de repente el niño, por ejemplo, podría estar, se les llamaba paces a los libritos, ¿no? Podría estar en el pace 50 de geografía y en el 23 de matemáticas, porque no podía, o se le costaba trabajo, ¿no? Entonces, obviamente iba a ir más rápido en uno y iba a estar estancado en el otro. Y mi trabajo como supervisor era eso, a ver, ¿por qué estás estancado acá? ¿Qué está pasando en tu aprendizaje que no logras salir de ese hoyo, no? Y entonces ayudarlo a eso, a ver, si te está costando aquí trabajo, entonces vamos a ver, ya voy a trabajar contigo de manera personal y vamos a ver qué está pasando en tu aprendizaje que no logras. Claro, el sistema también tenía sus deficiencias porque pues no es perfecto, pero me parecía que funcionaba esto al menos. El no asignar una edad
hay una cosa muy padre del sistema de ACE, es que decía, en madurez psicológica, bueno, en desarrollo psicológico y emocional de los niños, un niño de 12 años puede estar muy cerca de un niño de 9 años como de un niño de 15, ¿no? O de una persona de 15 años, en cuestiones de habilidades cognitivas, emocionales, de conocimiento de sí mismo. Y dice, y todo eso le está pegando a su aprendizaje de materias. Y entonces por eso me encantaba que no tuvieran grados, ¿no? Porque el niñito de 13 años, quizás de repente yo tenía niños que eran buenísimos para science, ¿no? Pero español en el suelo. Y como no tenían que estar con otro grupo, sí convivían con los niños, pero no tenían que estar con un grupo que llevara su mismo ritmo, ese desarrollo se daba un poquito más natural. Yo creo que es como una propuesta de un sistema que tendríamos que diseñar para poder atender esa problemática, ¿no? De que tienes que tener un pensamiento, un desarrollo integral, pero este desarrollo integral, obviamente te atoras en algunos puntos y hay que irlos atendiendo. Oye, perdón, Quique, ¿cuál era la libertad de errar de la que hablábamos hoy? Esto es como se llama el seminario. Aprostosía. Sí, no sé por qué lo sacas ahorita, Tizoc. ¿Por qué? No, porque justo es la idea de que alguien está atorado con algo, ¿no? Okay. Puede ser vista de varias formas. Puede ser vista todavía como un error, un pequeño crimen, ¿no? Que tiene que ver con una noción de que, diría Walter Benjamin, el desarrollo es lineal, ¿no? De que hay un progreso lineal que se llega de A a B por un caminito muy bien establecido. Digo, Benjamin lo diría como cierta crítica, el tiempo no funciona así, sino más bien es la oportunidad de que puedes equivocarte en matemáticas, puedes no avanzar en matemáticas, y eso no quiere decir que tú no eras un mal estudiante, que eres un fracaso como persona, que no sé qué, que de nuevo en esto coincido con el director, sino que necesitas un tiempo y un espacio para buscar otras formas de abordar este tema, o incluso hasta dejar el tema almacenado un rato, ¿no? Digo, puede ser una opción y a veces es necesario. Por eso lo pensaba. Hay una libertad que se necesita de cometer errores, sin la presión de que todo fallo representa un fallo de ti como persona, ¿no? Que es un poco lo que pasa también con la escuela. Toda la evaluación, volviendo a este punto, se hace en función de que no falles, ¿no? Todo fallo se te va a tomar en cuenta y se te va a restregar en la cara, ¿no? Y también eso emocionalmente nos produce una situación donde el modo más seguro de no fallar es no intentar nada y no buscar nada nuevo, ¿no? Entonces, también salimos, incluso en el mundo laboral empresarial más pragmático de nuevo, es que necesitamos gente que encuentre soluciones creativas a los problemas. Y no la vamos a tener porque seguimos pensando que hay que restregar los errores en el parte evaluativa, y eso nomás nos llena de miedo de intentar cualquier cuestión autónoma, ¿no? Para que hagas eso tienes que estar dispuesto a fallar. Totalmente. Pensamiento creativo necesita de las fallas, sí. Sí, esto que dices me encanta porque es algo que les recuerdo a mis alumnos de prepa, ¿no? Oye, yo en CCH reprobé 21 materias, pero es que el aprender no es en sí malo. Lo malo es pasar y no aprender, diría yo, sería peor. Y es que también tenemos esta idea de que quien reprueba es tonto, es flojo, y pues a veces es que no tienes interés en ese momento. ¿Cuántas veces ha pasado que los que no sabían matemáticas y la odiaba y cuando se pusieron a estudiarla terminaban hasta en una carrera relacionada, ¿no? Pasa muchísimo. Y es que también, justo como dice Tizoc, la mejor forma de no errar y que le tenemos un pavor a errar hoy en día, o al menos yo lo veo en mis alumnos, no quieren ni presentar nada
temor a cualquier errorcillo, que se les trabe una palabra o algo. Entonces, parece que estamos educando en eso, en que no nos debemos de equivocar, cuando la equivocación es lo que provoca más aprendizaje. No somos perfectos, la escuela es precisamente un diseño especializado para errar, ¿no? Y aprender de los errores sin una consecuencia muy grave. Bueno, yo lo veo así, no sé si coincidan. Sí, totalmente. Creo que diste en un punto clave, ¿no? Y la verdad estaba pensando, cuando estaba escuchando, estaba pensando en la carta del docente. O sea, sí es cierto, hay un miedo de errar, yo también lo veo, por ejemplo, ahorita en las clases en línea, ¿no? Porque una alumna me dijo, yo no participo porque me da miedo. La pequeña niña que tenemos aquí, bueno, ayudándola con sus clases en línea, le cuesta mucho trabajo hablar y apenas les voy a contar. Su profesora le preguntó, estaban en esta clase de cuestiones éticas, ya saben, civismo, una cosa así, ya no me acuerdo cómo se llama, y le preguntó, ¿por qué es importante para ti ayudar a otros? ¿No? Entonces ella está acostumbrada a que uno siempre le dé la respuesta así de, oye, 2 por 3, y no se acuerda y dices, pues 6, ¿no? Ya lo dice, 6, mis, ¿no? Y entonces estamos practicando esta cuestión de que no podemos darle la respuesta, si ella tiene, pues si no está aprendiendo nada, ¿no? Y estaba esperando que le diéramos la respuesta, así de, ¿por qué tengo que ayudar? Y dije, pues, o sea, pues tú tienes que decir por qué, ¿no? O sea, es algo súper personal, ¿por qué tienes que ayudar? ¿Por qué es importante ayudar para otros? Solamente tú lo sabes. Y no contestó y empezó a llorar, por la presión, ¿saben? La presión de no poder contestar. Y entonces le pregunta a mi esposa, oye, ¿por qué estás llorando? Dice, bueno, dio dos razones. No sabía, porque no sé, y la otra porque extrañaba a su mamá. Me parece que lo de extrañar a su mamá fue como algo para esconder su dolor, ¿no? Pero me voy a quedar con el hecho de que dijo, no sé. Entonces explicamos, no pasa nada. O sea, no pienses primero que en esto hay una respuesta correcta, ¿no? Siempre pensando que tenemos que decir lo correcto. Ahorita que estamos dialogando nosotros, no estamos dando verdades absolutas, no esperamos aquí que el mundo va a pensar, no, aquí estos grandes sabios con las verdades absolutas del universo. Muchos errores hemos estado cometiendo, pero podríamos estar cometiendo y sin duda lo estamos cometiendo, pero el chiste es eso, ¿no? Estamos tratando de generar este aprendizaje, darnos cuenta, ser conscientes para aprender. Y me preocupó mucho que ella llorara, porque dije, qué miedo le tiene equivocarse, ¿no? Después tuvo otra experiencia en la que tenía que hacer multiplicaciones y estaba sentado con ella y después de la experiencia le dije, si te pregunta la profesora, porque estábamos y estaba diciendo, ¿estás entendiendo? Y dice, sí, pero no sé hacer las multiplicaciones, no les entiendo. Ok, entonces ahorita que te pregunte, ¿qué le vas a contestar? Y se me queda viendo. Digo, ¿qué es lo que tú sientes? Pues es que no sé. Contéstale a la profesora que no sabes. Cuando te pregunte, dile, no sé, mis. Entonces, dicho y hecho, le pregunta y dice, no sé. Entonces la profesora se detuvo a explicarle. Y la niña entendió. Ya después yo verifiqué, a ver si entendiste, cómo lo entendiste, ¿no? Ya, no, pues que sí, era una multiplicación muy sencilla, me la explicó cómo la entendió ella. Y dije, pues sí, creo que sí le está captando cómo realizarlas, al menos las de números pequeños. Y qué diferencia, ¿no? Al aceptar su error, ella aprendió. Y creo que este también es un riesgo con el de la carta. Sí, las calificaciones no son importantes, pero no por eso es, pues no importa, no aprendas eso, ¿no? Porque al final de cuentas tú vas a ser músico, tú vas a ser historiador, tú vas a ser pedagogo, tú vas a ser, o no vas a ser una profesión, ¿no? Tú vas ¿qué te gusta? ¿Te gusta la carpintería, no? O sea, claro que sí, pero no podemos nosotros pensar que el aprendizaje solamente es porque me gusta y porque lo voy a utilizar. Porque quizás este estancamiento que se está dando es por eso mismo, por pensar no sé, por pensar en un aprendizaje especializado o más que nada, por no saber que el conocimiento vale por sí mismo, no vale porque lo utilicemos para resolver problemas de la vida práctica, sino porque nos constituye nuestra percepción de la realidad, nuestra comprensión de la realidad y con eso la comprensión del otro. Sí, también estoy de acuerdo. Y me temo que
que no queda mucho más que decir. No, Vamos por unos tacos ya, ¿no? unos tacos. No, hay una cosa que creo ahí se va prefigurando en esta cuestión que decías, de bueno, no hay problema porque tú vas a ser físico, ¿no? O tú vas a ser artista. Y es esta cuestión de que el clímax de esta cadenita de McDonald's, ¿no? El momento en que entregas la hamburguesa, es cuando eliges una carrera. Claro. A tus 18 años, sin la menor pinche idea de la vida, ¿no? Y luego se supone que el resto del proceso va a estar amarrado a eso, ¿no? Vida. El resto de tu vida va a estar amarrado a eso. Y es una decisión que hiciste a partir de ir echando para afuera conocimiento. Bueno, no importa si no sé la música, no importa si no sé no sé qué, no importa, solo necesito saber las matemáticas. Y luego, pues también hay serios problemas de salud mental y emocional que tenemos, que están asociados a la vida profesional. Estamos infelices, insatisfechos con lo que hacemos, porque fue esta idea del conocimiento tan cerrada y tan sesgada, que luego se amarró a nuestra posibilidad de desarrollar nuestras vidas en un sentido más amplio, ¿no? O sea, claro. La escuela al final te amarra más cosas. Un conocimiento enfocado a la supervivencia, ¿no? Es el paradigma de que tú estás en la escuela porque te vas a dedicar a eso y de eso vas a vivir. Y en eso va a estar tu felicidad también, y tu progreso y tu éxito en la vida, ¿no? Entonces la escuela no es un fin, es un medio para a ver cómo le haces a sobrevivir. Y ay, se me fue la idea del valor. Que no se nos enseña en la escuela comúnmente, quiero decir, a valorar el hecho o a disfrutar el aprendizaje de lo que sea, el aprendizaje en sí, ¿no? Como lo que decía Rodolfo. Entonces, pareciera que al contrario hacemos sufrible el aprendizaje, ¿no? Entonces ya no nos gusta aprender de nada, más bien me quedo con lo que domino y lo replico, y lo replico, y lo replico. Entonces, nos volvemos replicadores toda la vida. En cambio, si enseñamos a disfrutar el aprendizaje, y que en este momento me importaba aprender esto, y después quise aprender a patinar, y después quise aprender a cocinar, y después quise aprender, porque lo que ahí mueve es este disfrute del aprendizaje. Claro. Sí, adelante, Tizoc. Bueno, ahí es que hubo un libro que leí yo, me gustó mucho, de un profe de filosofía argentino, creo que se apellida Cerletti, no sé cómo lo... Sí, Cerletti. ¿Sí, ¿sí lo has leído? No, yo no. Se llama La enseñanza de la filosofía como problema filosófico. Y dice, órale, pues a ver, si somos profes de filosofía, pues hay que pensar lo que hacemos desde la filosofía. Claro. Y en algún punto llega a una conclusión que a mí me gustó mucho. Y dice, bueno, yo veo como, digamos, 3 capas, por decirlo así, de la enseñanza de la filosofía. Esta parte de, digamos, de los autores, de las fechas de los conceptos, que si Platón dijo esta palabra, que si Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que si alguno. Y dice, bueno, eso está bien, es importante saberlo, te ayuda mucho, pero todo eso incluso tú lo puedes, digamos, deducir si tienes un método, ¿no? O sea, el método de estos pensadores fue lo que les permitió llegar a estas conclusiones, ¿no? Es ya que podrías ser escéptico, podrías ser tomista, moderno, posmoderno, lo que quieras, ¿no? Y dice, pero hay algo todavía más sustancial a eso. Dice, los conceptos puedo ver que te los memorices. El método es un poco más complicado, pero puedo hacer que aprendas un método filosófico. Pero hay algo todavía más básico. Así como los conceptos se derivaban del método, el método se deriva de otra cosa, que es la pasión por aprender, o por el conocimiento, o el amor por aprender. Y ese no puedo garantizarte que ese no te lo puedo enseñar, a diferencia de los otros. Puedo demostrarlo. Puedo pararme enfrente de la clase
y hablar con tal vehemencia de la filosofía que mis estudiantes digan, puta, o sea, mira, se vale estar loco por ese tema, ¿no? Es lo que llama mi profe pedagogía del contagio, ¿no? Eso está bonito, porque justo es lo que yo le entendía a este Charletti, que es el punto de partida. Si tenemos eso, podemos ir trabajando lo demás. Y podemos llegar a esas minucias de las citas específicas y que si la palabra en alemán quiere decir no sé qué cosa, ¿no? Pero tenemos que partir de esa base. Y para mí más aún, porque a fin de cuentas yo doy filosofía de la educación, y como diría el director de la escuela, mis estudiantes no van a ser filósofos de la educación. A lo mejor una o dos les interesará. El resto se va a ir por otro lado. Para mí lo interesante es que aprendan que vale la pena sí enloquecerse por algún tipo de conocimiento. Que bueno, si este loco podía tirarse 2 horas de choro apasionado sobre la antropología filosófica, yo puedo tirarme 2 horas de choro apasionado o inventarme unos métodos de enseñanza bien alocados para lo que quiera, o sea, para patinaje, para hacer skate, para matemáticas, para literatura, para lo que guste. Para mí el punto es ese, hacer este contagio de una pasión por el conocimiento. Y creo que es también la onda que decíamos hace rato del sapere aude, ¿no? Pues aviéntate a eso, ¿por qué no? Atrévete. De hecho, estaba pensando, no porque lo diga Aristóteles es verdad, ¿no? O sea, sería una falacia somos amigos de Aristóteles, pero somos más amigos de la verdad. Pero la metafísica empieza con este punto, ¿no? Que el hombre tiene una disposición natural por saber. Y aquí la pregunta que yo me he hecho es que me llevan muchas ideas con lo que han aportado, ¿no? Primero que nada, la pregunta es, ¿por qué queremos saber? ¿No? ¿Para qué saber? Y con la pregunta de ¿para qué saber? Creo que viene esta cuestión de, pues para utilizar el conocimiento, ¿no? Y entonces si lo voy a utilizar, me va a resolver problemas prácticos. Y entonces ahí llegamos, pero hay conocimientos que son más prácticos que otros, ¿no? Ser médico es una cosa súper útil, o sea, salva vidas, ¿no? Y ser filósofo no salva vidas, pero sí salva civilizaciones, ¿no? De que se destruyan a sí mismas, ¿no? O sea, Primera pregunta es, ¿para qué saber? Yo lo que he estado considerando, y tiene que ver con lo que también decías, Tizoc, ¿no? Está este proceso en el que primero me aprendo conceptos, métodos, o sea, está bien dominar los conceptos, es este afán también de que necesitamos tener precisión, y una de las precisiones es la precisión conceptual, pensando que la verdad está en la precisión conceptual, ¿no? Cuando al final de cuentas eso es lenguaje, y el lenguaje no manifiesta la comprensión de tu entorno, ¿no? Yo puedo entender muy bien el sentimiento de mi esposa y eso es algo súper valioso porque puedo ayudarla a superar una depresión sin tener que utilizar lenguaje, ¿no? Entonces, tenemos esta idea, ¿no? De que dominando y teniendo cierta precisión vamos a llegar. Y con esto he llegado, ¿cuál sería el fin de este conocimiento? Pues al final, primero que nada, queremos entender el mundo. Estamos ante una realidad vasta, ¿no? Me imagino, o sea, el niño se presenta en un mundo en el que todo le es nuevo. Todo es una maravilla para él. Entonces lo quiere no solo conocer, quiere entender qué es lo que está pasando a su alrededor. Por toda esta experiencia sensorial, ¿no? Cómo sus sentidos están llenos de experiencias. Y eso va generando una comprensión del mundo y la quiere entender simplemente porque está ahí ante él, ¿no? Y ya si esto lo paso hacia las personas, hacia la vida, hacia la realidad, porque diría, ¿por qué necesitamos conocer? ¿Por qué el conocimiento es valioso por sí mismo? Claro, porque es un deleite, porque somos seres autoconscientes y conscientes de nuestro entorno, entonces el conocimiento se vuelve un deleite, pero por eso mismo, porque estamos conscientes de nuestro entorno y nos damos cuenta de que hay algo más allá de nosotros y que necesitamos entrar en contacto con él, ¿no? Hay un otro que también piensa, que también tiene historia, y yo lo quiero conocer para eso, para poderlo comprender. ¿Y para qué lo voy a poder comprender? Para poder convivir con él.
Entonces, si yo especializo el conocimiento o digo, ay, es que hay conocimientos más valiosos que otros, estaría yo tirando esa idea, ¿no? De no poder llegar a comprender la visión de alguien más. Y creo que muchos de los problemas que tenemos en nuestros errores de convivencia, de solidaridad, de empatía, es por ver el conocimiento de esa manera segmentada y parcial. Entonces, no solo como deleite, sino también como una cuestión ética. Pues es que parecía que atraviesa Todo. ¿no? Tiene sus repercusiones éticas, estéticas, políticas, y al final nacen de la curiosidad innata del ser humano. Yo digo que es una curiosidad, ¿no? Sí. Y si se conecta con todo, es porque todo tiene relevancia, ¿no? Entonces no podemos decir, ay, es que él va a ser músico. O como lo decías de medicina, pero un médico sin ética, a ver, ¿no? Claro. Una empresa sin ética, ya vimos lo que le causa a las personas, a la sociedad y al planeta, ¿no? O que les gusta un filósofo sin ciencia, ¿no? Sin ciencias duras. Pues se la pasa pensando en espíritus chocarreros. No, eso no pasa. Pues me parece que hemos llegado a un punto, ¿no? Hemos llegado a un punto, sí, definitivamente. ¿Qué es? ¿Cuál es? Que yo solo sé que no sé nada. Que no sé nada. No sé, porque es un punto que tuvo muchos puntos, ¿no? Que pasaba por un conocimiento que no esté tan especializado, y que a la vez no se enseñe de este modo de cadena de producción de McDonald's, ¿no? Y pensar que ese conocimiento no es aislado de las cuestiones éticas, ¿no? Claro. Que ahí en nota al pie es una de las cosas que se han utilizado para justificar cosas como el racismo, desde la antropología, que mucho tiempo se dedicó a hacer la justificación científica del racismo, ¿no? Y era, estos salvajes tienen modos de conocimiento que no son, no tienen modos de conocimiento, tienen creencias vagas en espíritus, no sé qué, pero no entienden el mundo porque no tienen una academia con un área de física, una de historia, una de no sé qué, ¿no? Claro. Otra vez metiendo mi cuchara política, es una cuestión del colonialismo epistémico, ¿no? Pero creo que le llega súper bien esta cuestión del conocimiento, porque ahí está el tener un conocimiento segmentado, el pensar que una sola forma de conocer el mundo te va a dar la verdad del mundo, ¿no? O sea, ¿por qué son inferiores? ¿Por qué hay racismo? Porque no tienen ciencia, por así decirlo, ¿no? O sea, estamos hablando hipotéticamente. Se vuelven salvajes porque no tienen una academia, pensando que la academia es la única cosa que genera el desarrollo social, ¿no? Y al final de cuentas es esta visión cerrada de pensar, es que solamente la ingeniería es importante para la vida, es que solamente las matemáticas son importantes, es que solamente el arte va a salvar a la humanidad. No, no es una sola cosa, porque la realidad no es una sola cosa. El conocimiento no se construye aisladamente o solo desde una línea, ¿no? Es una construcción colectiva. Y dijiste clave, no es una línea. Nosotros no somos una línea. ¿Sí, Tizoc? Hay un caso que estuvo interesante de un premio Nobel de Medicina. Otra vez volvemos a la medicina. Ahí luego habría que echarnos uno sobre la medicina como símbolo de qué era nuestro vida. Era una mujer china hace unos años. A ver si me lo cuento, porque de por sí cuando le encuentre el nombre lo voy a pronunciar mal. Sí. Bueno, se escribe Zhou. No tengo idea de cómo se diga. Lo interesante es que esta mujer desarrolló un medicamento muy, muy fregón, y el punto es cómo llegó a desarrollar este medicamento. Pues lo primero que hizo fue, dice, la medicina herbolaria china
están usando esta, creo que una raíz, para producir un medicamento que es, digamos, bastante eficiente. Todavía no llega a donde necesitamos, pero ayuda mucho. Entonces, lo primero que hace es esta transposición de medicina hacia, digamos, antropología, sociología, algo así, y de irse a sentar con los médicos tradicionales y aprender de ellos, y toma esa base. Pero todavía no lo lograba, ¿no? Todavía le faltaba un poquito, y de repente dijo, voy a ver manuales viejos de medicina china. Estamos hablando de manuales como de 800 años de antigüedad, lo cual requiere traspolar ahora con historia, con filología, con chino antiguo, ¿no? Con esta, se me olvidó cómo se llama, la ciencia de leer la caligrafía antigua y todo esto. Okay. Y se da cuenta que el proceso de producción de ese mismo medicamento hace 800 años era diferente. Que la medicina china contemporánea perdió algunos pasos y los pasos que se hacían 800 años potenciaban las, digamos, características curativas de esta planta. Y ya sobre eso ella pudo hacer el tratamiento de laboratorio para producir el medicamento que le dio el premio Nobel al cabo. Entonces ahí tenemos esta ciencia médica nutriéndose de todas las otras, ¿no? para poder producir esto. Entonces hay una cadena muy clara de esta producción integrada de algo, de un conocimiento. Y creo que está súper bien este ejemplo para darle en la torre a lo que pasó con CONACYT, con los, ¿no? Con la publicidad que hizo de la medicina herbolaria y todas las tradiciones en México de esta medicina no formal. No, formal no es la palabra, ¿no? Alópata. Ajá. No, y que las personas, ay, no, y que por eso estamos en la ignorancia, y luego empezaron a hablar de la cuarta generación, una falacia más. Se la pasan las falacias en las redes sociales, pero creo que ahí está muy bien. O sea, es otro ejemplo más, ¿no? Perfecto ejemplo de cómo se necesita del conocimiento para poder ampliar este panorama, ¿no? Y de qué pasa cuando no tienes este panorama completo. Llegas a los prejuicios, llegas a la discriminación. O sea, la verdad es que yo al final de cuentas siempre llego con las cuestiones de conocimiento a un asunto ético, ¿no? O sea, siempre empieza con discriminar la realidad para entenderla y acabas discriminando al ser, ¿no? Acabas tomando al ser como si fuera un objeto y lo quieres estudiar de la misma manera. Y creo que el ejemplo de que pusiste, Tiso, que está perfecto para demostrar cómo todo, o sea, el conocimiento vale por sí mismo. Lo que planteó Scheller es que el conocimiento vale por sí mismo, no porque lo utilices, sino porque ahí está, porque es. Como diría Nietzsche, ¿no? El conocimiento más valioso es ese que no sirve para nada. Claro, ¿no? Lo peor es que la gente se va como con el efecto Dunning-Kruger, ¿no? En el que mientras creen que saben, creen saber más que los demás, ¿no? No se dan cuenta que no saben y creen que saben mucho. Y mientras más sabes, más crees que no sabes. Ajá. Y entonces acabas en poesía del silencio, ¿no? Donde mejor no opino nada. Porque el silencio es la sabiduría absoluta, ¿no? Claro, sí. Oye, ya estamos en este tránsito en temas éticos. Creo que ya hemos masticado bien lo epistémico. No, me gustaría plantear la otra cosa, que creo que también es un ángulo importante, que es la política escolar, ¿no? Porque vaya, en las cosas que hemos dicho que estamos de acuerdo con el director, ¿no? Nomás que hay que hacer ajustes para que esa perspectiva pueda operarse bien en términos pedagógicos. Pero me parece que la carta del director tiene efectos nocivos sobre la comunidad escolar. Y es que ahí tenemos una dirección que da instrucciones contradictorias a la comunidad, ¿no? La dirección es la autoridad escolar y a una mitad de la comunidad, que son los docentes, les dice, tienes que evaluar en el sentido que dijimos, evaluar es calificar, tienes que calificar, por lo tanto, todo en el sentido más antiguo y bancario, diría Paulo Freire. Y por el otro lado, la misma autoridad le dice a papás y a estudiantes, no hagan caso de los profesores, ¿no?
Entonces, por un lado está obligando a los profesores a hacer algo y luego por ese mismo algo les va a quitar autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la convivencia escolar, ¿no? Y en la disciplina escolar? Porque entonces también los estudiantes llegan al salón de clases sabiendo que lo que el profesor diga no necesariamente vale. Y a veces lo que el profesor dice es, no le pegues a tu compañera, ¿no? Pero si ya viene desautorizado, también estamos abriendo campo para esta serie de problemas, ¿no? Y también vemos que para los papás es lo mismo, y las mamás, y en especial una escuela privada, que creo que todas sufren de esto, pero más las privadas, de nuevo se desautoriza al docente, ¿no? Entonces creo que sí, de algún modo, este tipo de discurso de una dirección está instalando una decisión, ¿no? Una partición al interior de la comunidad. Y como decía Rodolfo, que va a tener repercusiones éticas tremendas. Porque para el alumno aprender este doble discurso, al final, ¿qué es lo que está funcionando ahí? ¿No? Que todo el mundo quede bien con todo el mundo. Eso. Que el cliente, ¿no?, tiene la razón, con dinero baila el perro, dicen. Y entonces, al final, esa es su ética, ¿no? Una ética del dinero, una ética de quedar bien, una ética del engaño, una ética de a ti te digo esto, a ti te digo aquello, ¿no? Pero bueno, pues, yo no diría ética, pero es comportamiento aprendido a raíz de ese aprendizaje, está viendo en su área de aprendizaje y de las personas que se supone que le enseñan. Creo que también, pensando por lo que acabas de decir, Quique, el gran problema de la actualidad, ¿no? El que los valores útiles, en este caso, perfectamente representados por el dinero, están por encima de cualquier otro valor, ¿no? Al punto de llegar hasta por encima de las personas, ¿no? De la dignidad, ¿no? De la preservación de la vida. Entonces, sí, es eso, ¿no? Y cuando el dinero es un medio, es una herramienta y es un valor elemental. Solamente ese es el básico, así, o sea, tenemos que comer, ¿no? Tenemos que generar herramientas y una de esas herramientas es el dinero. Y después viene todo el mundo de la realidad humana que es mucho más compleja, ¿no? Entonces, en primera instancia está eso. Y luego, el tragarse el discurso, o sea, con afán de generar la simpatía de mi público, como si pareciera estrategia de marketing, ¿no? Me trago un discurso que se está difundiendo ahorita, que es esta idea, ¿no? Hace rato que habían al principio mencionado la idea del delfín y que si le enseñas al delfín a trepar el árbol, ¿no? Y esta tarugada, perdón por la expresión, no es porque esté mal, sino porque al final de cuentas es una falsa analogía. Y se ha construido este discurso de que, es que está mala enseñanza por esto, pero no se ha puesto el aparato crítico para decir, ok, esto que estás diciendo tiene sentido, o sea, realmente es un beneficio para la educación esto que estás planteando, y pareciera que la carta viene más para agarrar el discurso de moda y con eso jalar gente y decir, qué chido, y que le aplaudan, y que estén a favor de él, que porque realmente esto está impactando el conocimiento, ¿no? Porque la verdad es, o sea, lo que vemos aquí es, sí, las calificaciones estarán mal, pensar numéricamente que eso representa tu aprendizaje está mal, pero también el planteamiento, lo que decías, Tiso, por un lado, ¿no? El hecho de que pones en conflicto la autoridad del profesor, tu propio sistema educativo, y ya no sabes, o sea, no importan, pero me vas a seguir calificando con números, entonces, ¿qué onda, no? ¿Cómo le hago? Y por otra, la cuestión de lo que ya hemos dicho, del conocimiento. O sea, como si eso no importara, porque el chiste es aceptar el discurso de moda. Y otra cosa que pensaba ahorita que Quique comentaba, lo de que con el dinero baila el perro, y lo reforzaba Rojo, estaba yo pensando, o sea, si las reglas, los sistemas de reglas están al mejor postor, creo que estamos formando personas intolerantes. Porque si me acostumbro a que las reglas que valen son siempre las que me van a hacer sentir bien a mí,
¿Qué Claro. pasa cuando me encuentro con otros sistemas de reglas de otras personas? ¿No? Exacto. A mí no me gusta que los de la religión tal no permitan que se hagan representaciones de su Dios. Estoy pensando en los casos de Francia recientemente, que no sé si los han escuchado. No. O sea, los musulmanes no permiten que representes a Alá. Ah, claro. Ajá. Y es un profesor francés de bachillerato, si no me equivoco, decidió presentar en clase una representación, una caricatura de Alá. Ujú. Y yo digo, ¿para qué chingados hacía falta? O sea, te entiendo, yo soy ateo como tú, no estoy de acuerdo con todas esas cosas, pero ¿por qué tengo que ir a picarle a donde ya sé que les duele? ¿No? Ok. Porque estoy convencido de que mi sistema de reglas o de moral o de valores es el correcto en contraposición al otro, ¿no? Y luego respondieron del mismo modo, porque un padre de familia medio radical de esa escuela decapitó al profesor. Entonces, pero estamos iniciando el mismo círculo. Y digo, estoy hablando de un caso muy lejano, pero aterrizándolo otra vez a algo más cotidiano de esta escuela, creo que es lo mismo. Acostumbramos a los estudiantes a que esas son las reglas que valen, ¿no? Las que me hacen sentir bien. Sí. Me voy a topar tarde o temprano con otras, y no voy a saber dialogarlas, no voy a saber entrar en tantita incomodidad que siempre nos causa la diferencia y la otredad. Pues ahora sí que respeta que yo te ofenda, o yo estuve pensando en los MAPS también, ¿no? Este movimiento de pedófilos que buscaban ser reconocidos. Y eso, ¿no? Entonces, aquí hay libertad de ofender y lo intolerante eres tú que no acepta que yo te ofenda. Porque yo soy así, así me respetas, así me gradué de ingeniería, entonces con todo esto, todas mis opiniones me las respetas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? No sé, como dice Tito, no sabemos dialogar, Eso. queremos que se nos valore lo que somos sin nosotros valorar, ¿no? Claro. Las redes sociales otra vez lo ponen bien evidente, ¿no? Está el hecho de que nada más estamos dando opiniones, muchas veces sin fundamento, sin argumentación, y que muchas veces cuando queremos hacer argumentación lo que estamos haciendo es decir yo tengo la razón, ¿no? Y tú estás mal. Pero en este caso de lo que estaban explicando de que lo que me hace sentir bien, apenas tuve una plática con una persona, es que no fue una plática, fue un problema porque la persona terminó atacándome personalmente cuando yo nunca lo hice, era sobre la idea de que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Se estaba vendiendo un producto que la publicidad estaba mal y la persona dijo, bueno, mientras este producto haga feliz a la persona, tú no puedes juzgarlo, ¿no? Y dije, ah, caray, ¿no? O sea, entonces aquí lo que es agradable para mí, otra vez la escala de valores, el nivel más bajo de los valores es lo que es agradable, ¿no? Entonces, lo que es agradable para mí va a tener más peso que los compromisos éticos, jurídicos, ontológicos, ¿no? Entonces, o sea, no importa si lo que estoy haciendo devasta el medio ambiente, ¿no? Está produciendo desechos que son súper dañinos para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas me hace feliz, ¿no? Y que el producto sabemos que va a ser inmediatamente desechado. Y está en este problema, o sea, la persona no llegó a entender que el argumento era ¿no? El hecho de que no puedo subordinar mi interés personal, mi agrado personal, porque ni siquiera es una necesidad de supervivencia, ¿no? Sino mi capricho y mi agrado personal no puede estar por encima del bienestar de un sistema más complejo, en este caso, la vida misma, o sea, la vida del medio ambiente. Y creo que está mucho este problema, ¿no? La posmodernidad ha llevado a este relativismo en donde son tanto mis intereses personales, mi ideología, mi postura, y que pues la tienes que respetar, aunque incluso sea dañina. Sí, ahí sí puedo rascarle más. Cuando estaba para el público que nos ve, pasé unos años en Estados Unidos haciendo la maestría.
en Nueva York y uno ve cantidad de cosas horrorosas. Ahí, entonces, una de las cosas horrorosas que se ve es la cantidad de comida que se tira a la basura. Y porque yo tomé un trabajo un tiempo en limpieza de restaurantes y nos tocaba ver toda la comida que al final del día se tira, ¿no? Y también una cuestión curiosa, el abarrotamiento de los supermercados, ¿no? Si aquí nos parece que tenemos supermercados con estanterías llenas de cosas, no se compara con lo que hay en Estados Unidos, donde llegas y hay un pasillo entero de galletas Oreo de 30 sabores diferentes. Y entonces, reflexionaba, ya hice un cochín en tu canal, vas a tener que borrar eso. No, que me patrocinen. No sé, porque voy a hablar mal de ellos. No, lo que reflexionamos con un amigo es que en Estados Unidos casi siempre que los estadounidenses hablan de libertad, lo que quieren decir es libertad de elección. Okay. Libertad de elección que viene condicionada por su consumo en este tipo de establecimientos. Soy libre porque voy al mall y hay 30 zapaterías diferentes. Soy libre porque voy al supermercado y hay 80 sabores diferentes. Y luego para darle seguridad a esta percepción de libertad, necesito consumir una cantidad de recursos, ¿no? Porque para que pueda haber galletas Oreo, para que pueda haber suficientes zapatos de todos los que nos gustan y de todos los diseños que nos gustan, la cantidad la extracción que se tiene que hacer sobre el medio ambiente es brutal, ¿no? Y luego se tira. Porque yo veía kilos, y yo tiraba tiros de comida en las noches en mi trabajo de aseo, ¿no? Esto al final va a dar a la basura. Me parece como la versión extrapolada, o sea, de lo mismo que decía Rodolfo y de lo mismo que decíamos me acostumbro a que lo que me da confort y comodidad es lo bueno, y de ahí para afuera, ¿no? De puertas para afuera, toda la devastación que se puede hacer sobre eso, para mantener mi ficción de libertad o de seguridad, no la veo, ¿no? Hasta que el medio ambiente crea un coronavirus o un maremoto o cosas a las que no podemos hacer. Y yo creo que, sí, ¿qué? Es que, no, continúa tú. Sí, bueno, más era eso, yo creo que ahí está, una vez más regresamos al punto del conocimiento, ¿no? ¿Por qué entonces es útil conocer todas estas cosas? Porque te amplía ese panorama, ¿no? O sea, si estamos pensando en que nada más voy a hacer lo que a mí me agrade, y en este caso de la educación, ¿no? Le voy a enseñar al niño lo que a él le agrade, pues tiene que saber las consecuencias de lo que le agrada al tener en cuenta la alteridad a los otros, ¿no? Y si yo no tengo esa visión, porque deseché ese conocimiento, porque dije, ese no me sirve porque no me agrada y no me va a ayudar a ser exitoso y famoso, lo desecho, pero esas son las consecuencias. Generas una visión bien sesgada de la realidad, en el que eso empiezas a generar un daño, ¿no? Por no tener la otra perspectiva. Es que no sé, parecemos que polarizamos todo, ¿no? O sea, o somos muy individualistas o somos súper colectivos, ¿no? Pero yo creo que hay que ir al punto medio, ¿no? Diría Aristóteles, en el que viva un mundo donde quepan muchos mundos, dirían los zapatistas, ¿no? Bueno, no sé si es de los zapatistas originalmente, pero justo respetar la diversidad sin perder de vista la comunidad. Claro. Sí, no, esto ya nos lleva a un tema bien complejo, ¿no? Y solamente... Es que la educación es compleja. Sí, por eso es tan importante, ¿no? O sea, por eso genera tantos problemas y también tantas soluciones. Y todo parte de eso, ¿no? O sea, ¿qué estoy conociendo? Aquí hemos hablado del conocimiento también de manera como si todos diéramos por sentado que entendemos, ¿no? Pero creo que el problema está en que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en qué es conocer. O sea, como humanidad, ¿no? Realmente ni siquiera entendemos qué es el conocimiento. Sí. Y pensamos el conocimiento para qué, ¿no? Estar, como dicen en la educación de la reforma, ¿no? El saber hacer, ¿no? El saber ser. Entonces te das cuenta que el conocimiento no es una sola dimensión. Se debe aprender, ¿no?
Dice, no, pero es que también ahorita lo visualicé, parecía ya que la escuela es un instrumento de la sociedad y claro, en algún momento siempre hemos tenido claro que están vinculados, ¿no? La escuela con, con la sociedad, no quiero decir Estado, pero, eh, pero pareciera que la escuela no está buscando resolver los problemas de la sociedad, sino que la sociedad le dice a la escuela que quiere que resuelva. ¿No? Y parece ser que los problemas son económicos y entonces, y ya de repente, ¿no? Cuando ya nos vemos en crisis, ay, sí, me hay que meter a las escuelas mucho de cultura ambiental, ¿no? Pero Sí. ni siquiera hay una ética ambiental o bioética, hay todo un adoctrinamiento de cómo debes de responder ante los problemas medioambientales. Sí. Lo quiero poner con un ejemplo, el de la lectura, ¿no? El problema de lectura, ¿no? Que en México no se lee. Bueno, sí se lee, pero la cosa es qué es lo que se lee, ¿no? O sea, agárrate ciertas lecturas y vas a ver cómo no tenemos un montón de lectores. Y ahí mismo también hay un adoctrinamiento de qué es leer y qué es lo que se debe leer. Y por ejemplo, yo lo veo en las primarias, qué tipo de lectura les ponen a los niños, ¿no? En el que la imagen de la literatura, ¿no? Que al final de cuentas esa es mi área que más me interesa. A los niños se le pone una literatura, lo de siempre, ¿no? Vamos a leer libros que les dejen una enseñanza ética a ellos. Y entonces los Moral. adoctrinamos, moral, ¿no? Las tristes moralejas. Y entonces vamos a adoctrinar a los niños por medio de la literatura. Cuando la literatura es un placer, es un arte, es estética, y es eso, ¿no? ¿Por qué no generamos un aprendizaje más profundo? Porque la literatura y la lectura no se está utilizando desde el plano estético, que es la relación afectiva con el mundo. No, tenemos que a fuerza adoctrinar. Entonces, haces un modelo de la clase de lectura para primaria, donde tienen que ser cierto tipo de lectura, se tienen que llevar ciertas estrategias a cabo, y y se enseña una manera de pensar la lectura. Y en este caso, una manera de pensar, por ejemplo, la ética ambiental. ¿No? Creo que siempre pasa eso con las materias. Es una manera de hacerlo, ¿no? Y acabas adoctrinando, acabas haciendo dogmas. Hamburguesas. 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 Yo, Claro. de hecho, quiero darme un salto más antes que las hamburguesas. Ahí está. 1500 y cachito. Porque Lutero pone sus dichosas tesis, ¿no? Además de cosas que escribía. Empieza un cisma en la Iglesia Católica, ¿no? Y empieza lo que puede ser visto como una batalla por las conciencias, ¿no? Y por las almas. Porque antes, no habiendo más que una religión, una iglesia, no había, o sea, no había competencia, no había para dónde hacerse. Pero ahora empiezan a subir las iglesias reformadas y protestantes. Y entonces hay que convencer a la gente, ¿no? Ahora sí hay que, de algún modo, decirles que esto tiene que salir de ti, tienes que estar convencido. Por esos años, Lutero escribe una carta que se llama Carta a los alcaldes de todas las ciudades alemanas, y la manda a los alcaldes de todas las ciudades alemanas. ¿Qué ingenio tuvo para el título? Y ahí les dice, según yo, es de los documentos más antiguos que hay en este sentido, en el que les dice a los alcaldes, el gobierno tiene que pagar por la educación de los ciudadanos, que por supuesto tenía que ser una educación religiosa en los términos luteranos. Pero dice, no podemos confiarle la educación a los padres, porque decía que iban a hacer justificar los caprichos, ¿no? El hecho de que tengamos buenos ciudadanos alemanes con una verdadera fe cristiana depende de que sea el gobierno quien financia las escuelas. Y ahí lo digo porque financia las escuelas quiere decir determine el currículo, ¿no? Y determine qué es conocimiento, qué se enseña, cuándo se enseña, etcétera, etcétera. Y no me voy a meter ya en eso, pero por el lado del catolicismo responden con los jesuitas, con la Compañía
Jesús, ¿no? Y luego Muy buena respuesta, ¿no? Santo Comenio viene a terminar de darle forma a la educación protestante, ¿no? Pero hay un momento de explosión pedagógica, porque hay una competencia que no solo es religiosa, sino también política. Porque ahora los ciudadanos tienen que estar convencidos para que tu ciudad y tu iglesia funcionen, ¿no? También ahí se empiezan a jugar estas cosas, estos pleitos de indoctrinamientos al interior de las aulas, ¿no? Claro. Como tampoco, también son medio inevitables, ¿no? Porque pues son tantas realidades, tantos niños que tienes que educar, que de alguna manera tienes que generar un sistema. El problema es cuando el sistema se vuelve dogma, ¿no? Una cosa es llegar a acuerdos de la enseñanza, aprendizajes clave quizás, y otra cosa es dogmatizar, ¿no? Pero está difícil llegar a eso. Los pobres pedagogos y pedagogas. No, pero Pues ahí, bueno, ahí hay una cosa que creo que puede jugar por lo que decía Quique, ¿no? El mundo donde caben muchos mundos. Porque a fin de cuentas, o sea, pensando de nuevo en la religión, que suele ser un tema al torno al cual la gente se polariza, pero yo incluso todo, que no ¿no? practico ninguna, creo que deberíamos tener una clase en la escuela donde viéramos las religiones del país, por ejemplo. Sí. No porque estoy convenciendo de ninguna en particular, sino por esto que decíamos de los sistemas de reglas con los que tarde o temprano me voy a encontrar. Tarde o temprano me voy a encontrar con un católico, con un agnóstico, con un testigo de Jehová, con lo que quieras, con un budista, ¿no? Y es más me vale ir aprendiendo que todo esto existe y darle este lugar adentro de la escuela, ¿no? O sea, que cabe dentro de la escuela, que no tiene por qué ser una doctrina de verdad, sino ¿No? una especie de, mira, aquí está el mundo, y así se ve. Conocer la alteridad, ¿no? Conocer al otro, ¿no? O sea, hay otras, mira, esto es tu realidad, esta es la pluralidad en la que estás, ¿no? A esto te vas a enfrentar. Llega el sistema educativo y dice, a ver, la misma educación para todos, y la misma para los del norte que para los del sur, para los de la ciudad, para los rurales, ¿no? Y que además tiene que ser en español y occidental. Caramba, ¿no? Va a haber problemas ahí. Sí, estamos tratando, es que, bueno, aquí es otra vez, ¿no? Porque el ser humano siempre está pensando en las dicotomías, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto necesitamos una estandarización y hasta qué punto necesitamos la flexibilidad, ¿no? O sea, nunca podemos decir, es que es este o es este. O sea, creo que lo más sabio que se le pudo ocurrir a Aristóteles es decir que el fin de la ética es el ser magnánimo y el ser magnánimo es el que está en el justo medio, ¿no? Bien fácil decirlo, una ilusión lograrlo, ¿no? Pero que sí, Vamos, o sea, entender que la vida no son polos, ¿no? De hecho, es una falacia también, la falacia de la falsa dicotomía, pensar que la realidad es una o es otra. Y no, es más compleja que eso. Y el chiste es poder generar sistemas de enseñanza. Yo no tengo idea, ¿no? O sea, ¿cómo generas un sistema de enseñanza que no esté polarizado? es difícil, pero creo que sí se puede ir apuntando a educar la forma y no el contenido, ¿no? A darte habilidades, como por ejemplo la lógica, que al final de cuentas te ayuda a estructurar el pensamiento, pero también entendiendo que la lógica tiene sus límites. Claro, ¿no? Por un lado, estudiar las emociones, aunque no te digan qué emoción debes de tener, debes de ser feliz, güey, ¿no? Siempre. Y si no te mueres feliz, eres un fracaso en toda tu vida. El optimismo tóxico. ¿No? Estudiar las emociones, validar emociones, conocerte a ti mismo, griegos, gracias, ¿no? Es parte de la forma en la que podemos hacer una educación general, aunque ya el contenido, ¿no?, pueda ser distinto. A mí me gusta esto que dice Quique, ¿no? Parte, ese cambio de empezar a pensar también la forma, no solo el contenido, un poco en este mismo movimiento de Cerletti,
no te claves tanto con el término del filósofo. Pero también me recuerda que en Estados Unidos un amigo cubano me presentó un show que salía en la televisión, de estos de, ¿cómo le dicen? Sitcom, de family, un show sobre la vida de una familia, ¿no? Sí, Una WandaVision. familia cubana de Miami, ¿no? Y el show se llamaba ¿Qué pasa USA? Sí. Y el chiste de este show es que por lo menos el 40% estaba hablado en español, cosa que en Estados Unidos no pasa, ¿no? Mi amigo puso un capítulo como parte de la clase y éramos los 5 latinos atacándonos de risa, puso un fragmento, y el resto de los angloparlantes no tenían, la mitad del tiempo no sabían lo que estaba pasando, ¿no? Pero es curioso porque dices, eso se transmite al aire en público y sí te empieza a poner en esta cuestión cuando eres monolingüe en inglés, como la mayor parte de los gringos, de confrontar que hay otra realidad que tú no entiendes solo porque no lo hablas y que tienes que aguantarte la ansiedad de homogeneizar eso, ¿no? Ujú. Y mi amigo lo mostró en clase por eso, le parecía que había sido muy valioso que existiera ese show. Pero creo que tiene que ver con esta cuestión de, ya no es tanto la broma que te digo en la comedia, sino cómo te la digo, ¿no? El formato general de cómo planeo el humor del show, o en este caso, el formato general de cómo nos aproximamos al conocimiento, no solo ese tema. Muy buen ejemplo. Y aquí está entrando la cuestión de la lengua, pero pues no, si la tomamos, Ya no acabamos. la acabamos. Pues no sé ustedes, creo que hemos llegado ya a platicar de todos los puntos que estaban presentándose, ¿no? En esa carta atenagórica, no es cierto. Este, eh, no sé si quieran darle algún comentario de cierre para esto. Así como educación jesuita. ¿Qué aprendieron? ¿Con qué se quedan? Adelante, Tizoc. Bueno, yo creo que eh, de, de empatía por la encrucijada en la que se encuentra cualquier educador que por un lado está en esta situación donde ya están echados a andar estos sistemas McDonaldescos y tenemos que trabajar y operar en ellos y al mismo tiempo queremos hacer otra cosa, ¿no? Es también estas contradicciones que hemos señalado en la carta del director, tampoco es para juzgarlo, ¿no? Porque se van a dar, porque estamos, por el tipo de sistema que se ha echado a andar, van a surgir estas contradicciones a fuerza de tarde o temprano, ¿no? Y es de nuevo el espacio para errar, la libertad para errar de la que hablábamos, la posibilidad de tomar eso y decir, bueno, ¿qué podemos sacar de...? Ya vemos que eso se está tropezando. La pregunta es, ¿para dónde podríamos jalarlo? Y yo me quedo con esta cuestión de estructurar las cosas ya no sobre los temas y los conocimientos, sino empezar a pensar estructurarlos a partir de su función ética y a partir del formato, de la forma de lo que enseñamos. Ok, claro, sí. ¿Y qué quieres decir algo? Sí, creo que lo que se puede ver aquí es que el fenómeno de la educación es muy complejo, que no se debe tomar a la ligera, ¿no? Y que suele ser tomado así por padres, por directores, administradores. Y, y que podemos ir ya integrándonos, integrando las áreas y todo, para trabajar en conjunto. Creo que ha habido esfuerzos por cambiar ciertas cuestiones del currículum, de los planes de estudio, de los programas, y falta sus adecuaciones. Creo que las nuevas generaciones vienen siendo más críticas. Bueno, esto es solo un parecer, ¿no? Desde mi contexto, Claro. pero podemos irlo aprovechando y no se queda estático. Hay que ir
trabajando sobre ello, pero no, yo estaría nada más en contra de ver la carta, aplaudir y ya, ¿no? O sea, lo importante sería esto, dialogarlo, criticarlo, cuestionarlo, pensarlo, reflexionarlo. Gracias, muchas gracias. Yo añadiría nada más eso, el entender lo que es la crítica, ¿no? Siempre se está entendiendo la crítica como ver lo negativo, y eso no es ser crítico, ¿no? El crítico es el que ve fragmenta lo que tiene ante sí, eso significa crisis, ¿no? Poner en crisis es fragmentar algo, ver las partes y evaluarlas. Entonces, que básicamente es esto de la carta, me encantó, ¿no? No, el chiste no es aplaudirla, claro que tiene cosas, y no porque coincidan con nuestra ideología, eso también es importante, ¿no? Porque ya vimos que en el aparato educativo, en todo este mundo de la educación, dice, sí es cierto, esto de los números está fallando, no me está dando la realidad que necesito. Es cierto que hay que motivar a alumnos para que desarrollen las habilidades que les interesan. También hay que tener en cuenta que las habilidades y los intereses cambian, ¿no? Los seres humanos cambiamos machinamente, no somos algo lineal, como decía hace rato Tiso cuando citó a Walter Benjamin. La vida no es lineal. Nosotros, los seres humanos, no somos lineales, somos haces, ¿no? Es un haz. Entonces vamos a cambiar. Y hay que tener, o sea, sí hay que apoyarlo, pero también hay que ayudarlo a que tenga otras herramientas por todo lo que ya platicamos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por estas como 2 horas que nos echamos. El que haya llegado hasta aquí, no manches, se va a llevar un premio. O sea, le voy a dejar en la puerta de su casa con toda mi cubrebocas y todo, claro. Un premio por haberse echado estas 2 horas de plática. Y pues muchas gracias por haberse dado el tiempo y haber compartido sus conocimientos. Gracias por la invitación, gracias por quien nos ve, ¿no? Por el interés, muchas gracias. Perfecto, Quique. Y pues ahí estamos en contacto y está el espacio abierto de Remoria para cuando quieran publicar también, ¿no? Ustedes saben que ahí se puede mandar también cosas escritas. Quique, anímate. Va. Y pues vale. Terminamos hasta aquí. Gracias a todos y pues no se olviden suscribirse y compartan el video. Y échenselo completo.